Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. (12:57). A más de 500 kilómetros de Bogotá está el Chocó, una tierra atravesada por su río Atrato, poseedora de una amplia riqueza natural y cultural, pero que sigue enfrentando varias problemáticas. Hasta allí llegamos con el avión Colombia para recorrer sus calles y escuchar las historias de quienes construyen territorio. Allí se encuentra Camila Olaya. Camila, hola, buenas tardes. Muy buena tarde, qué gusto saludarlos desde el emblemático malecón Jairo Varela. A mi espalda la Catedral de San Francisco, porque hasta aquí aterrizó el avión Colombia para encontrarse con su gente, pero también para escuchar las voces de esa gente resiliente y pujante, gente que se caracteriza por su música. Y a esta hora nos acompaña la agrupación de Chirimía Remansos de Río Tagachí, pero también la anfitriona de la casa, Andrea. Tengo que decir que la ciudad nos ha recibido de maravilla y yo me siento una chocuena más. Camila, bienvenida siempre aquí al departamento del Chocó, a usted y a todo este equipo que llegó aquí. Noticias Caracol, como siempre, del lado de la gente en el departamento del Chocó. Y hay que decir que todo el que llega a la ciudad, a la capital del departamento del Chocó, lo recibimos con amor, con ese calor humano que siempre nos caracteriza. Decir también que esta mañana tú tuviste la oportunidad de hablar con el profesor Dayson Palacios del programa Quibdó Como Vamos. Quibdó tiene muchos desafíos: empleabilidad, productividad, competitividad, y es precisamente que usted tuvo la posibilidad de tener de primera mano todos esos datos de estos profesionales. Sí, señora, así es. Le pusimos la lupa a esos temas específicos y hablamos con su gente. Esto nos encontramos. En el Chocó, el río no solamente atraviesa la selva, también atraviesa la vida. Estamos navegando el majestuoso río Atrato, conocido como una de las principales arterias del departamento del Chocó. Y más que un afluente, este río se convierte en camino, sustento y punto de encuentro de las comunidades que viven alrededor. Aquí, detrás de cada pescado que llega a la plaza, cada racimo de plátano o de cada lancha que navega el río, hay familias enteras intentando sostenerse en medio de desafíos. Teolinda Cuesta lleva toda su vida haciendo esto. Aprendió a descamar y destripar pescado desde los 12 años. Llega cada día antes de las 5 de la mañana y con este oficio logró sacar adelante a sus 2 hijas. Gracias a esto, muchas madres requieren para su hogar, para estudiar a sus hijos, el sustento. Dice que hoy el reto más grande no es solamente trabajar, sino lograr que los jóvenes se queden en el territorio sin sentir que tienen que irse para encontrar oportunidades. Es muy duro que en su propia tierra no tengan una oportunidad de empleo. Por eso muchos jóvenes tienen que irse fuera de aquí, porque en su propia tierra no hay oportunidades. Y justamente ahí se empiezan a conectar buena parte de las preocupaciones del Chocó. Aunque la ciudad sigue moviendo la economía popular y el trabajo diario, Quibdó todavía enfrenta la inseguridad, la extorsión y la falta de oportunidades laborales. Tenemos que decir la verdad, en la ciudad de Quibdó hay grupos delincuenciales y hay grupos armados organizados. Y es una situación que solo ocurre en Quibdó. Así lo confirma Marianely Palacios, vendedora de chontaduro de la plaza de mercado. A pesar que la gente venían a pedir extorsiones acá, pues uno normal, uno trabajaba y me tocó a veces dime porque ya con amenaza no me gusta. La Defensoría del Pueblo tiene vigente 14 alertas tempranas por situaciones relacionadas con violencia y riesgo para las comunidades. La afectación ha obligado a las familias a ir sacando a sus menores a edades más tempranas desde las poblaciones hasta cabeceras municipales más grandes para protegerlos. Eso, por supuesto, genera un desarraigo y una afectación a los relevos que tienen que darse en las poblaciones. Damaris Palacios perdió a su hijo por el conflicto. Hoy trabaja acompañando a mujeres y comunidades desde la defensa de derechos humanos. Creo que la seguridad en estos momentos es como un factor más necesario que hay, porque la verdad no vivimos tranquilos, y más las mujeres.
Habla de amenazas, desplazamientos y reclutamiento forzado, pero también habla de algo más profundo, el miedo. Hemos pedido apoyo a la fuerza pública, a las entidades competentes, a la institucionalidad competente, pero yo creo que el miedo va más allá porque aquí todo el mundo vive con miedo. A veces el Chocó se parece un poco a esta imagen, un territorio intentando avanzar mientras carga demasiado peso. Eso también se refleja en su Universidad Tecnológica, considerada patrimonio académico del departamento y que atraviesa dificultades institucionales y jornadas de reflexión sindical que terminaron afectando el calendario académico. Entre 2025 y 2026, cerca de 500 estudiantes desertaron. Estamos trabajando y estableciendo las estrategias necesarias para que nuestros estudiantes no deserten y que podamos encontrar los mecanismos necesarios que permitan que nuestros estudiantes permanezcan. Otros intentan sostener los sueños desde la cultura. Por intermedio de este grupo hemos rescatado muchos jóvenes, inclusive en ocasiones muchos jóvenes llegaban hasta con navaja a los ensayos. Si se le aportara la cultura, hoy en día no habría tanta violencia. Aquí la danza, la música y el arte se han convertido en espacios donde muchos jóvenes encuentran disciplina e identidad para que la juventud no caiga bajo el acecho de los grupos armados. Realmente ha sido el motor, pero falta mucho más. Falta mucho más compromiso de la institucionalidad para más oportunidades para que los jóvenes tengan donde recrearse, donde explorar sus talentos artísticos. Y aunque en Quibdó se habla de seguridad, educación y empleo, también hablan de otro potencial. ¿Qué le pediría yo al próximo presidente? Que les dé un vistazo a las empresas con enfoque territorial y comunitario que están en el departamento de Chocó. Eso le pediría yo. Ese es el gran sueño del departamento del Chocó, lograr que toda esa riqueza natural y cultural se traduzca en tranquilidad, educación y oportunidades para una generación que quiere crecer y quedarse en su propia tierra. Ahí están desafíos importantes que enfrenta la región y en medio de estos retos también hay historias de resiliencia, precisamente desde Nuquí, en la costa pacífica. Andrea, usted se encontró con una labor silenciosa de unas mujeres cuidadoras. ¿De qué se trata? Precisamente, Camila, en Nuquí. Allí el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico viene realizando un trabajo muy importante con empleos de la conservación. Ya es una estrategia que vienen realizando desde los últimos 2 años, que inicialmente empezaron con 30 personas, pero la meta es llegar a 7.000 habitantes. En el murmullo constante del Pacífico chocoano, donde la selva se rinde ante el abrazo del mar, vive Aura García Marmolejo, una guardiana de los manglares que para ella son su templo y su oficina en Nuquí. Es una motivación para que cada día conservemos más esos ecosistemas que tenemos de manglar, porque no solo son importantes para Nuquí, son importantes para el mundo entero. Sin pensar en lo que haría en el futuro, Luis Carlos Murillo creció con la concepción de que los felinos eran sus enemigos, por eso se adentraba en la espesa selva de Panguí a cazarlos. De día me iba con los perros, si mataba me iba de noche y también lo hacía por deporte. Hoy dedica parte de su tiempo a protegerlos. Ahí vengo mirando huellas de guagua, de saíno, de venado, de jaguar, de tigrillo, mapache, gato solo. Y todo eso es un informe que yo recojo para mandárselo al supervisor. Según los investigadores, de las 8 especies de felinos que existen en el país, 5 están en el Chocó, varias en vía de extinción. 2 especies de tigrillo y una especie de puma, el jaguarundi, que es nueva a nuestro registro. Aura García y Luis Carlos Murillo forman parte de los 30 guardianes, liderado por el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, centrado en corredores donde la presión de la deforestación y el tráfico de especies es alta. En Nuquí tenemos 12 personas en la estrategia, en el Chocó Biográfico tenemos
30 en total. Y vamos caminando hacia muchos más empleos de la conservación que calculamos pueden ser 7.500. Nosotros hemos puesto el 10% de nuestros recursos de inversión a este propósito. Nuki es un laboratorio de la investigación. Allí el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico adelanta varios proyectos en favor del Chocó biogeográfico, que lo conforman los departamentos de El Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Córdoba. A partir de 6 pilares importantes. El primero es la conservación de la biodiversidad, el segundo el uso sostenible, el tercero la restauración funcional, el cuarto la gobernanza, el quinto la acción climática, y en esa medida vamos sumando temáticas que nos ayudan de una manera simultánea a atender el territorio con posibilidades de superar la pobreza, y para eso hay que generar capacidades locales. Un grupo de científicos recorre el Chocó biogeográfico integrando la sabiduría ancestral con la ciencia y con el apoyo y sabiduría de Aura y Luis Carlos, comprender, proteger y proyectar el futuro de uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. Uno de los desafíos que tiene la capital en el departamento de Chocó es la empleabilidad. Se dice que casi en medio de 2 décadas, Camila, Quibdó ha ocupado los deshonrosos primeros lugares en el país por pertenecer en más de desempleo que superan los más del 20% de la población. Y tú precisamente estás hablando con los jóvenes, porque los jóvenes son los que más del 45% en este momento son desempleados, no tienen empleos formales, y otros han buscado en la informalidad una estrategia de vida. Sí, señora Andrea, pues este desafío se refleja en esas nuevas generaciones, precisamente en los jóvenes que hoy ejercen un trabajo de liderazgo, pero también un trabajo cultural y artístico. Ellos exigen mayor seguridad y empleabilidad en esta región. Escuchamos sus voces aquí en el país de los jóvenes. A orillas del río Atrato llegamos a un territorio diverso, a una ciudad marcada por la cultura. Hoy Noticias Caracol y el Avión Colombia fija su atención en una generación que está construyendo su presente y su futuro desde diferentes escenarios. Les doy la más cordial bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos, y quiero arrancar con una pregunta clave, y es la seguridad. Hoy Quibdó sigue registrando las tasas de homicidios más altas, por encima del promedio nacional. ¿Cómo esto afecta a la juventud y cómo perciben la seguridad en la ciudad? Bueno, principalmente tengo para decir que la seguridad en la ciudad está bastante afectada debido a las bandas delincuenciales y a los grupos armados que siempre han hecho parte de nuestra sociedad. A raíz de todo esto, de una u otra manera nos está afectando como población debido a que no nos permite el desarrollo, eso no nos permite el avance. Por este lado, Andrés, ¿qué piensas tú? ¿Cómo lo percibes? El Chocó ha sido históricamente un territorio azotado por la violencia y el conflicto armado, y Quibdó es un reflejo de esto al recibir toda la población, y pues en ese sentido debemos decir que la presencia de grupos armados, bandas delincuenciales sigue muy fuerte en la ciudad y haciendo mucha incidencia en nuestra población joven. Bueno, pues yo considero que la seguridad en el departamento y específicamente en nuestro preciso municipio, que es Quibdó, parece ser una ficción, porque no podríamos hablar de seguridad o hablar sobre el conflicto armado o el impacto que ha tenido la guerra en nuestros cuerpos si estructuralmente nuestra ciudad, nuestro municipio, nuestro territorio no tiene las condiciones dignas para vivir. Gracias por tu apreciación, Luis. ¿Tú qué percibes? En temas de seguridad, los jóvenes en Quibdó son los propios de la guerra, porque hoy en Quibdó ya no pueden salir a las calles porque sienten miedo. Así metan 1.000, 2.000 policías, siempre la seguridad de Quibdó va a ser la misma. Por último, Uzi, desde la población y los pueblos indígenas, ¿cómo perciben la seguridad? Bueno, el territorio quibdoseño, el territorio chocuano es un territorio pluriétnico, de pueblos indígenas que también hemos sido afectados por todo lo que pasa en el territorio, ¿no? En un contexto que es violento con la juventud, nuestras juventudes también sufren. Ahora hablemos de otro gran tema, que son las oportunidades. En la ciudad se sigue registrando la tasa de desempleo por encima del 25%. ¿Cómo ha sido construir proyecto de vida aquí en el territorio y más para las poblaciones diversas?
Es supremamente difícil, teniendo en cuenta que nuestro territorio ha sido un territorio de riquezas saqueadas, que no se tienen oportunidades y posteriormente a eso, que de una u otra manera como organizaciones sociales nos ha tocado sobrevivir las luchas día a día para poder responder a las necesidades de nuestras comunidades. Bueno, pues realizar un proyecto de vida aquí en este territorio no es nada fácil. Sin embargo, las personas que estamos aquí desde el arte, desde lo étnico, desde lo que se conoce como cultural, pues nos sembramos como con una semilla de esperanza, creyendo que aún insistiendo en trabajar aquí, en crear aquí, la situación puede ser distinta. Bueno, construir territorios desde las juventudes es también hacerlo desde el sistema educativo, desde las empresas, como le decían mis compañeros, más oportunidades para las juventudes, que nos sintamos acompañados por las instituciones, por la estructura gubernamental. Mirar la identidad y la cultura, y en este momento estamos viviendo una etapa clave en el país. Si tuvieran de frente al próximo mandatario, al próximo presidente, ¿qué le dirían? ¿Qué le pedirían sobre todo para la ciudad y para la región? ¿Qué debe priorizar? Bueno, principalmente un poco más de inversión a nuestro territorio y posteriormente que se mire de frente a las organizaciones de la sociedad civil, sabiendo que somos las primeras que respondemos a las necesidades básicas e insatisfechas de nuestra población. El próximo gobierno debe comprometerse con el departamento y con la ciudad a atacar de manera tajante fenómenos como la violencia, el desempleo y muchos otros sectores críticos que hoy necesita Quibdó para poder tener un respiro. Bueno, yo al próximo mandatario del país le pediría que se pusiera realmente las pilas con la responsabilidad histórica que tiene la nación con este departamento. Es inicialmente y sobre todo muy importante que no cayera en la romantización de nuestras experiencias de vida. Eso es una petición clave. Por tu lado, Luis, ¿qué le pedirías al próximo mandatario? Bueno, lo que yo le pediría al próximo presidente de Colombia es: no necesitamos más promesas, porque siempre prometen y nunca cumplen. Quibdó ya no está en promesa. ¿Qué le pedirían al próximo mandatario? Al próximo presidente le diría que ya hay una ruta que se trazó con los territorios, se está construyendo con los territorios, las voces de las comunidades, los pueblos étnicos están también dentro de esta toma de decisiones, entonces el trabajo se tiene que hacer desde allí. Muchas gracias, y esas fueron las voces de los jóvenes aquí en el país de los jóvenes desde Quibdó. Y si hay algo que atraviesa este territorio es su cultura, y como les mencionaba desde un inicio, a esta hora nos acompaña el grupo de Chirimía Remansos de Río Tagachí. Aquí se encuentra su directora. Profe, bienvenida, y una pregunta clave: ¿qué necesita en este momento el departamento para la preservación de la música tradicional y de la cultura? Bueno, muchas gracias por el recibimiento. Yo creo que nuestro departamento necesita mucho apoyo y mucho amor para nuestra música. ¿Por qué? Porque a través de ella podemos mantener vivas nuestras tradiciones musicales, nuestra herencia musical, que con el pasar de los tiempos no ha desaparecido, pero tiende a desaparecer si no recibimos el apoyo necesario para ello. Profe, muchas gracias. Bueno, preservación musical, gracias profesora. Remansos del río Tagachí es el claro ejemplo de las caras lindas que tiene el Chocó. Camila y profe, le voy a hacer una infidencia. El clarinetista que está allá es el camarógrafo oficial de Noticias Caracol, y es otro talento más aquí en el departamento del Chocó, de muchos jóvenes que están aquí. Y es precisamente la gastronomía, la biodiversidad y esa economía que tiene este Chocó lindo para mostrar ante el mundo. Más allá de los titulares que suelen enfocarse en los desafíos socioeconómicos que tiene el Chocó, este departamento siempre muestra su mejor cara. Las caras de fortaleza, de resistencia, de resignificación, de alegría. Esas son las caras más bonitas que tiene esta tierra. Sus 46.530 kilómetros de extensión lo ubican en el 9º departamento con mayor superficie en el país y el único bañado por 2 océanos, de allí que dicen que es la mejor esquina de América. En municipios como Vallasolano, Nuquilla, Candí, el puntal de su economía se basa en la pesca deportiva, el turismo sostenible y el ecoturismo.
Muchas veces no solamente vemos ballenas, también podemos ver delfines, tortugas, serpientes. Hay actividades de avistamiento de aves, de reptiles. Así que es un lugar en el que pueden apreciar muchísimo la diversidad del país. Figuras del deporte como John Córdoba, John Arias, Carlos Cuesta, de la música como Chocip Town y Rancho Aparte, son algunos de los rostros que enorgullecen a la gente en el Chocó. El Chocó va al mundo, el Chocó va al mundo. Nosotros somos Rancho Aparte. Como desde que nacemos tenemos música, tenemos baile, la danza, tantas expresiones y manifestaciones culturales que están siempre aquí presentes y que nos hace ser el tipo de personas que nosotros somos. Entonces la cara del Chocó es bonita por su gente, por su territorio, por su biodiversidad, por su riqueza natural. El malecón es otra de las caras bonitas que tiene el Chocó, con el majestuoso río Atrato a sus pies y la bendición de la Catedral San Francisco de Asís a sus espaldas. Quibdó tiene una joya arquitectónica, cultural y natural que enamora a todo el mundo. Me parece muy bonito y es una riqueza turística esencial y especial que tenemos acá en Colombia. Por eso vine acá a turistear acá en Quibdó. ¿Es primera vez? Es primera vez. A pesar de las brechas, existe una generación de jóvenes que le apuestan a la innovación y al liderazgo social, buscando transformar el territorio. Más allá del mensaje negativo, más allá del mensaje un poco desalentador, hay mucho y los buenos somos más, hay mucho por conocer, hay mucho por ver y hay mucho por disfrutar. El Chocó necesita inversión estratégica, es uno de los motores más potentes que tiene Colombia para su desarrollo futuro. Continuamos aquí desde el malecón de la capital del departamento del Chocó, Jairo Varela, con este calor humano que nos acompaña a esta hora aquí en Noticias Caracol. Camila, el país se construye desde las regiones. Pregunta obligada, ¿usted ha comido un sancocho de las 7 carnes? Uy, sí señora, por supuesto. ¿Un bacalao? También. ¿Arroz con longaniza? Ese es mi favorito. Ah, bueno, entonces a esta hora que hace hambre, ¿qué se encontró usted? Pues precisamente a orillas del río Atrato, en calle Quibdó, nos encontramos con unas mujeres que demuestran que la reconciliación y la resiliencia tiene aroma de cocina. Veamos. Bienvenidos a calle Quibdó. Esta organización está conformada por 27 mujeres sobrevivientes de violencia de género. Mujeres que estamos resistiendo a la violencia, al conflicto armado, creando un pequeño restaurante. Todo comenzó con un caso de violencia que se tuvo una de las integrantes. Nos dimos cuenta que así como había una, había más de 2, 3 mujeres viviendo esa violencia. Entonces, ¿qué quisimos? Unirnos y crear una red de apoyo para cuidarnos entre nosotras mismas y crear el restaurante para mejorar nuestra calidad de vida de cada una de las familias de esas mujeres. Que hay que venir a comer a calle Quibdó porque es un lugar donde mujeres, madres de familia, se han reunido para crear un espacio bonito y donde tenemos la dicha de probar al Chocó. Es una experiencia inolvidable, desde la atención y las comidas, unos sabores que la verdad llegan al alma. No solamente es venir y comer, ¿no? Sino también disfrutar un poco de la naturaleza. Tú llegas al malecón de Quibdó y tienes un recorrido por el río Atrato para venir aquí a comer. Eso es la cocina, eso viene desde antaño, desde nuestros antepasados, nuestros abuelitos, nuestras mamás. Somos campesinas, somos mujeres acá del campo, cocinamos en fogón de leña. Eso lo llevamos en la sangre, eso nos lo han inculcado nuestros abuelitos. Soñamos algún día con crecer este espacio, que no solamente lo conozcan aquí, localmente, sino a nivel nacional e internacional posiblemente. Con este ritmo de chirimía tan pegajoso, Camila, que nos tiene vibrando
aquí en el malecón de Quibdó. Le damos las gracias a este maravilloso equipo de Noticias Caracol que nos acompañó aquí en la capital del departamento de Chocó. Sí, señora, a ritmo de la chirimía chocuana nos despedimos. Tengo que confesar que no me quiero ir, pero llegamos hasta este territorio gracias a la alianza con la aerolínea Click. Hoy, por supuesto, el avión despega, pero llega mañana desde otro territorio, porque en Noticias Caracol el país se cuenta desde las regiones. 1:32 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Pasan las horas y no hay rastros de Yulixa Tolosa, la mujer que desapareció en un centro de estética en el sur de Bogotá. Las autoridades la buscan incansablemente, así como a las personas que le habrían hecho un procedimiento médico que le habría causado problemas de salud. Nos conectamos de inmediato con Héctor Rojas. ¿Qué se sabe de esta mujer, Héctor, de 52 años? Nicolás, mire, hay dos momentos en esta historia. Un video obtenido por Noticias Caracol del día miércoles a las 7:24 de la mañana se observa cuando Yulitza sale de su casa en Bosa, se sube a un carro gris y posteriormente llega a este centro de estética para realizarse un procedimiento. Ese mismo miércoles, una cámara de seguridad de acá del sector del barrio Venecia da cuenta, y también lo cuentan algunos testigos, que sale la mujer cargada en brazos de dos personas y posteriormente se suben. Era el mismo miércoles a las 7:24 de la noche. Pero ¿qué ha pasado con la búsqueda de esta mujer que ya completa más de 36 horas? Vean el informe. En este video de una cámara de seguridad del barrio Bosa, donde vive Yulitza, se observa cuando sale con unas maletas. Eran las 7:24 de la mañana del miércoles 13 de mayo. Yulitza va en compañía de una amiga. Se suben a un vehículo particular color gris y se dirigen al centro estético, donde se haría un procedimiento. Esta es una de las últimas imágenes que se conoce de ella en la clínica de estética. Fue grabado por el personal del lugar y en ella aparentemente se ve muy mal de salud y le piden que respire y se tranquilice. No, así no respire bien, porque te vas a respire normal. Porque te vas a avergonzar. Respire bien, Yulitza. Yulitza. Otro de esos últimos instantes de Yulitza registrados en video es cuando ella cae al piso y un hombre y una mujer tratan de levantarla y subirla a la camilla. Las imágenes fueron posteriores al procedimiento al que se sometió y evidenciarían la delicada situación de salud en el que habría quedado la mujer de 52 años. Según las amigas de Yulitza, ella les contó a través de estos chats vía WhatsApp que estaba mal y la llevaban a un hospital. Aunque los textos enviados son cortantes y poco coherentes, ahí inició la búsqueda por 5 hospitales del sur de la ciudad, pero la mujer nunca apareció. Esa es la cámara de seguridad que registró el momento en el que Yulitza era sacada de este lugar por dos hombres. La alzaron y posteriormente la subieron a un vehículo que estaba parqueado acá sobre la autopista sur. Eran las 7:24 de la noche. Un testigo le contó al Ojo de la Noche de Noticias Caracol estar presente cuando Yulitza fue sacada del lugar. En su relato dijo que iba pasando con mi hijo y nos quedamos ahí mirando un carro que estaba parqueado, pero nos impresionó mucho porque salían dos hombres con una señora vestida toda de negro, con unas medias blancas y los tenis blancos. Entonces me impactó, fue porque el carro se movía para un lado y para el otro. El testigo contó que el estado de salud de Yulitza no era el mejor. Aseguró que cuando salía estaba demasiado blanca la piel y los labios como negros, como morados. Estaba inconsciente. Me impactó, que yo dije, uy, parece un muerto. De acuerdo con la investigación, la propietaria del lugar, llamada María Fernanda Delgado, habría salido con varias bolsas que guardó en el carro. Uno de los hombres que cargaba a la mujer era su esposo y el otro un trabajador del lugar. El testigo dice que presenció ese momento y así lo relató a Noticias Caracol. Una muchacha altica, como gordita, altica, y después cerró el baúl. Y fue cuando aparecieron dos hombres, todos de negro, y la señora estaba toda de negro y la arrastraban. Ella tenía como cuando sacan un borracho que no se sabe ni dónde está parado, y cada uno le tenía los brazos, como si los estuviera abrazando, pero los pies de la muchacha sí le quedaban atrás, y la jalaban y la jalaban. La metieron en el carro. La hora en la que la sacaron del establecimiento, pero no se sabe nada más.
¿Qué hora fue? 7:20 más o menos. De la mañana. Sí. Según esta amiga de Yulitza, otras 4 personas de su círculo cercano se hicieron procedimientos en el mismo lugar. Bueno, en realidad hay muchas conocidas que se hicieron procedimientos. Una de mis amigas se operó hace 2 años con ellos. Hay muchas conocidas de nosotros. Nosotros trabajamos todas en el área de la belleza. Somos manicuristas, lacistas, micropigmentadoras. Trabajamos en el tema de la peluquería. Entonces, digamos que el voz a voz, conocimos el lugar. La investigación fue asumida por la SIJIN. En el lugar no se encontraron videos porque los dueños se llevaron el DVR, que es el dispositivo que almacena las grabaciones. Encontraron cuadernos donde llevaban la contabilidad y que detallan los cobros que hacían por los procedimientos, que iban entre 3 y 5 millones. Han pasado más de 36 horas y hasta ahora no hay pistas del paradero de Yulitza. La búsqueda no solo se adelanta para encontrar a la mujer de 52 años, sino también para ubicar a los responsables de la desaparición. Aquí en la clínica permanece la fotografía de Yulitza, también algunas ofrendas florales. La clínica fue sellada por parte de las autoridades. Hoy se va a realizar un plantón a las 6 de la tarde aquí por parte de algunos familiares, amigos, conocidos de la mujer de 52 años, mientras las autoridades ampliaron la búsqueda de esta mujer en algunos canales de agua para verificar si de pronto estas personas, las que la sacaron de acá, habrían abandonado el cuerpo de esta mujer en estos lugares. Búsqueda que ya lleva más de 36 horas. Héctor, gracias. Y escuchen esto, una mujer fue rescatada del centro de estética donde fue sometida a un procedimiento de Yulitza Tolosa. Su testimonio es clave en esta investigación. Tatiana Sanabria habló con ella. ¿Qué le dijo, Tatiana? ¿Qué tal? Buenas tardes. La mujer que pidió proteger su identidad contó que ella llegó a Bogotá exclusivamente para someterse a este procedimiento. Dijo que escuchó mucho ruido en la habitación de enfrente donde se encontraba Yulitza y que le llamó bastante la atención que escuchaba a un hombre orando. Ella explica que por la forma como se expresaba cree que se trata de un pastor. Manifestó que ya fue contactada por uniformados de la SIJIN Bogotá, a quienes ya entregó todos los detalles de lo que vivió en la clínica clandestina. Escuchemos. Sí escuchaba las voces de las personas que estaban en la sala hablando, incluso los escuché hasta orando porque había como un pastor y estaba como orando, pero no le presté atención, no, porque vi todo normal, no, estaba toda soñolienta, no, o sea, no le di importancia. Que fue que los vi ahí orando y a una señora me encerré otra vez, ya no supe más nada hasta las 9 de la noche que desperté a tomarme una pastilla que me tocaba esa hora y ya no había nadie ahí, todo estaba solo. Yo sola en el apartamento ese. Después de despertar, cuenta la mujer que se sintió extrañada, pero aún más cuando escucha ruidos desde la calle y ve que son familiares de Yulitza. Con la policía cuenta que estaba muy mareada y que se comunicó con la persona que la atendió, quien le dijo que hiciera caso omiso al llamado de las personas que se encontraban buscando a la paciente. Me empecé a asustar cuando yo vi la situación grave porque la muchacha no aparecía, estaba la policía abajo con las amigas de la señora desaparecida. Y yo empecé a escribirle a la muchacha, no sé si era la dueña de eso con la que yo hablaba por WhatsApp, pero yo le escribía y le decía, mire, acá hay unos policías preguntando por la chica que estaba ahí. Me decían, no, sí, ella salió a las 7, nosotros qué vamos a saber de ella, no sé, en un escrito que me escribieron ahí en WhatsApp, güey. Manifestó que ella nunca estuvo incomunicada, que hablaba con sus familiares y vio la magnitud de lo que estaba ocurriendo cuando vio a los bomberos ingresar por la ventana de la supuesta clínica estética. Ella ya fue atendida en un centro médico, pero tiene preocupación por la recuperación del procedimiento que se practicó. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. Empezamos con una noticia de última hora. Israel y el Líbano acordaron extender el cese al fuego por 45 días más. Entre tanto, Donald Trump ya está en Washington. Está en camino a Washington tras su visita a China. Además del propósito compartido de estabilidad estratégica, logró acuerdos comerciales menores y Xi Jinping lanzó una línea roja sobre Taiwán. Asombrado. Es la expresión del presidente Donald Trump mientras que recorría el jardín Chongnanhai
el lugar de residencia de los líderes del Partido Comunista Chino y del gobierno. Estaba viendo un árbol de 200 años. Trump le preguntó a Xi Jinping si solía llevar a otros presidentes allí. El mandatario chino respondió que no, a excepción de unos cuantos como Vladimir Putin. Bien, me gusta eso, dijo Trump. Fue uno de los muchos momentos de un viaje que no tuvo grandes anuncios, pero sí homenajes y simbolismos. Hoy la revista Time publicó su más reciente portada, que precisamente la protagoniza una imagen de ambos líderes estrechando sus manos. La reunión. El New York Times describe a Trump como el subordinado, con este artículo. Trump fue un adulador, Xi fue firme. La diferencia fue evidente. Ya a bordo del avión, el presidente habló sobre lo que fue el mayor interés del presidente Xi en la cumbre. Sobre Taiwán, él no quiere ver una lucha por la independencia, porque eso sería una confrontación muy fuerte, y lo escuché, no hice ningún comentario al respecto. También reiteró que ambos coinciden en la necesidad de reabrir el estrecho de Hormuz y que Irán no tenga arma nuclear. Al margen de la visita, le preguntaron al presidente por el reporte del canal CBS, que asegura que el Departamento de Justicia prepara cargos contra Raúl Castro por el derribo de 2 aviones de la organización Hermanos al Rescate en 1996. No quiero hacer comentarios al respecto, dejaré que el Departamento de Justicia se pronuncie, pero necesitan ayuda, y si hablan de un país en declive, en realidad son una nación o un país en decadencia. China y Estados Unidos acordaron la creación de juntas de comercio e inversión para fortalecer el intercambio entre ambos países. Se espera que esta noche regrese el presidente Trump aquí a la Casa Blanca. Juan Camilo, y a propósito de Cuba, por lo menos el 70% de la isla estuvo sin electricidad este jueves, el peor registro desde que se difunden datos sobre los apagones continuos que están padeciendo. Las autoridades confirmaron que las reservas de combustible se agotaron. Estados Unidos aumenta la presión y se intensifican las negociaciones. Los cubanos tienen en promedio 2 horas de electricidad diaria y la situación empeora. Los comercios no tienen cómo abrir sus puertas y los visitaxis son ahora el transporte más usado. Hay problema de déficit de petróleo en el país, entonces eso no está oculto, eso no es mentira. Y entonces la situación es que la economía estaba demasiado en el piso, entonces no hay inversiones para hacer nada. A oscuras, los cubanos protestan todas las noches con cacerolazos por su crítica situación humanitaria. Las autoridades admiten que el sistema está colapsado. Según la agencia de noticias AP, el último descargo de crudo a la isla se realizó el pasado 31 de marzo. 730.000 barriles rusos sirvieron para aliviar la situación, pero ya no hay más reservas. Que no tenemos absolutamente nada de diésel, que no tenemos absolutamente nada de diésel, estoy siendo repetitivo. Lo único que tenemos es gas, acompañante de nuestros pozos. En medio de la presión de Estados Unidos en contra del régimen, se registró una inusual visita a la isla. El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con autoridades cubanas en La Habana. Les envió un mensaje de Donald Trump. El mandatario les ofrece ayudas en materia económica, de seguridad, si se realizan cambios políticos. Y en medio de los acercamientos diplomáticos se conoció que las autoridades estadounidenses buscan acusar formalmente al expresidente Raúl Castro por presuntamente derribar aviones de una organización humanitaria hace 30 años. Más de 3.000 kilos de cocaína, valorados en $46 millones, fueron decomisados por la Guardia Costera de Estados Unidos en el Mar Caribe, a solo 150 kilómetros de Cartagena. El pasado 8 de mayo, la tripulación del guardacostas Tahoma interceptó 3 embarcaciones que transportaban la droga. Pero esta vez no fueron bombardeadas, aunque los ocupantes de una de ellas se lanzaron al agua para evadir a las autoridades. Hay 9 detenidos. Un convoy de la ONU que transportaba ayuda humanitaria fue atacado en Ucrania. El video difundido por la organización muestra el momento en que un dron impacta uno de los vehículos. El portavoz de la Oficina de los Asuntos Humanitarios informó que la caravana hacía parte de una misión organizada para llegar a una zona que llevaba meses sin asistencia.
Más de 110 personas murieron en India en medio de una tormenta que dejó también graves daños materiales en el estado de Uttar Pradesh. El fenómeno natural produjo descargas eléctricas acompañadas de vientos de hasta 80 kilómetros por hora que arrancaron techos de edificios, derribaron árboles que bloquearon las carreteras y causaron daños en más de 200 viviendas. Esta región es azotada por violentas tormentas en los meses del verano antes de la temporada de las lluvias monzónicas. Y para el cierre, también en cámara, quedó captado un lamentable accidente en Sri Lanka. Esta camioneta doble cabina acababa de detenerse y estacionarse a un costado de la vía cuando, miren ustedes, un enorme árbol se desploma y se le viene encima. El conductor de otro vehículo, desde el cual se captó el momento, se había detenido para cederle el paso y dejar que se estacionara. Por fortuna no se reportaron heridos. Margarita, gracias. Volviendo a temas nacionales, el DANE reveló la cifra de crecimiento de la economía con la que el país comenzó los 3 primeros meses de este año. Luisa Fernández, ¿cuál es el dato? Buenas tardes. La economía colombiana inició los 3 primeros meses de este año con un crecimiento del 2.2%. Si lo comparamos, directora, con el primer trimestre del año pasado, ¿puede hablarse de una desaceleración teniendo en cuenta que el año pasado fue 2.5%? No, no podemos hablar de una desaceleración. Muy buenas tardes para todas las personas que nos están viendo. No podemos hablar de una desaceleración. De hecho, cuando vemos la tendencia en las series desestacionalizadas, que son las que nos permiten hacer la comparación, lo que estamos viendo es todavía una expansión de la economía. Cuando miramos con año en alza, el último trimestre del 2022, vemos una expansión total de la economía del 6%. Desde ese momento hasta ahora hay una tendencia creciente que terminó jalonada sobre todo por marzo de este año. Sí, mire, si revisamos detalladamente cuáles fueron los sectores que hicieron crecer la economía los primeros meses de este año, fueron administración pública, que es el gasto público, el gasto de los hogares, que también creció 2.5%, y hay una industria que se viene impulsando y es la de entretenimiento, que creció más del 3%. ¿Cómo revisar estos tres sectores? Lo que estamos viendo es un jalonamiento de administración pública y defensa, por ese crecimiento del pie de fuerza que estamos viendo en policía, en defensa, también el aumento del salario mínimo con el salario vital, pues para ellos fue importante. Por último, de manera muy concreta, directora, sectores que definitivamente no se recuperaron: construcción, explotación de minas y canteras, y agricultura, que sorprendió este trimestre. Sí, tenemos allí explotación de minas y canteras, estuvo en negativo, petróleo, gas, carbón, sobre todo, que es lo que viene jalonando al negativo durante ya varios meses. Tenemos para agricultura, ganadería, silvicultura y pesca todo en positivo excepto 2 cosas: café y la pesca y acuicultura, y eso fue lo que jalonó al negativo. Pues muchas gracias, directora. Así se movilizó la economía, o así empezó la economía colombiana para este año 2026, unos crecimientos muy cercanos al 2%. Son las 2 de la tarde, 28 minutos. Gracias por seguir con nosotros. A la salida del colegio Carlos Arturo Torres en el sur de Bogotá nos encontramos con decenas de niños cambiando láminas y mostrando felices su álbum del Mundial. Pero no es el tradicional Panini, sino una versión más económica que hoy se ha vuelto furor entre los estudiantes y que consiguen en una papelería frente al colegio. Esta es la historia. ¿Dónde está la de Lucho? John Córdoba. Me he cambiado de Bellingham, que me ha repetido. Por estos días, cuando terminan las clases, hay una parada obligada para decenas de niños en esta papelería de la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. Aquí, entre láminas, caramelos y álbumes, también se juega el Mundial. Buenas. Hola, ¿cómo van? ¿Si tienes el álbum del Mundial 2026? Sí, amor. En los barrios populares de Bogotá, este tipo de álbum se ha convertido en una forma de vivir la fiebre mundialista sin que el bolsillo sea un obstáculo. 6, 17, 18, 19 y 20. Cada lámina cuesta menos, pero la emoción se siente igual de grande. Detrás del mostrador está Daisy Cárdenas, quien sabe que más que vender fichas, también entrega ilusiones. Ellos prefieren no comer onces y llenar su álbum. Piden 10, 20 fichas, a veces se traen hasta 10.000 pesos y compran sus fichas y se van súper contentos. Esos son gritando en ese colegio. Pues me parece muy lindo que por las rejas del colegio se compren monas y se compren álbumes y otro tipo de cosas. Y así se viven los descansos en este colegio de la localidad de Kennedy, entre risas, trueques y grupos de amigos, comparando, eso sí, quién está más cerca de llenar su álbum. Usted está con BML, ¿y usted?
A James Rodríguez. Muéstrale a la cámara esa carta que usted sacó, la estrella. La estrella del fútbol. Primero fue mi primer álbum y segundo porque abrir las cartas da la emoción de ver el personaje que a uno le salió. ¿Y qué se siente tener el primer álbum? Compraron en la papelería, cada monita, 400 pesos. Muy chévere, o sea, pues la emoción es muy buena y pues cuando uno le salen los personajes como importantes, a uno le da mucha emoción. Bueno, pero aquí también hay negocio. Muestre la tarjeta que usted se sacó, la tarjeta plateada. Luis Suárez. ¿Y en cuánto la va a intercambiar? 500 pesos. ¿Alguien da o no? No. Aquí cada moneda cuenta. Una carta más cerca de completar el equipo favorito o simplemente la emoción de abrir un paquetico de láminas sin saber qué jugador va a salir. Porque más allá del fútbol, lo que se intercambia aquí todos los días son sonrisas, emociones y recuerdos. ¡Este es nuestro primer álbum del Mundial! 2:31 p.m. A esta hora activamos el radar de la política con la preocupación que persiste sobre las garantías electorales en el país, pues la misión de observación electoral actualizó el mapa de riesgo por violencia. La alerta sigue latente en departamentos como Antioquia, Arauca, Cesar, Valle del Cauca y Chocó. Para la MOE, el 34% de los municipios del país tienen algún tipo de riesgo electoral por violencia. El dato se conoce a tan solo 16 días de que se abran las urnas en todo el país. Esta cifra corresponde a 386 municipios, de los cuales 139 están en riesgo extremo. Estos municipios se encuentran de manera particular, ya lo sabemos todos, el departamento de Arauca es uno de los departamentos que ha mantenido riesgo electoral desde el inicio del año, tanto para el informe de elecciones a Congreso de la República como para esta de presidenciales. El departamento de Antioquia también es uno de los departamentos donde además los niveles de riesgo se han venido subiendo. Estamos hablando que el 41% de los municipios, casi el 42% de los municipios de este departamento están en algún nivel de riesgo, y los departamentos de Arauca, de Chocó, de Cesar y Valle del Cauca, sobre todo Valle del Cauca y Chocó, siguen manteniendo también los niveles de riesgo que se habían anunciado para las elecciones a Congreso de la República. Según la misión de observación electoral, los riesgos en los territorios están ligados a la presencia de grupos armados y su posible injerencia en los procesos electorales. ¿Qué significa? Que hay enfrentamiento entre los diferentes grupos armados ilegales, y eso obviamente genera un ambiente electoral que no es un ambiente tranquilo, es un ambiente electoral donde hay unas afectaciones claras a la población de esas zonas veredales, donde para los liderazgos sociales, políticos y comunales se dificulta la realización de proselitismo electoral. En medio de este panorama, el llamado de la MOE es a garantizar unas elecciones libres para todos. Lo que ha venido pasando en estos últimos 15 días, pues indiscutiblemente genera que se tengan que tomar mayores medidas, y ojalá la ciudadanía informe con mayor precisión cuando existe algún tipo de constreñimiento electoral por parte de grupos armados ilegales. A este llamado también se han unido las autoridades, los organismos de control y los veedores internacionales que ya llegaron a nuestro país para vigilar las elecciones. Y a esta hora vamos a hacer doble clic en esa conversación que se tiene que dar sobre las garantías electorales, y nos vamos a enlazar con Pedro Viveros, analista político, a quien agradecemos a esta hora por estar con nosotros. Pedro, muy buenas tardes, y comencemos por analizar cómo se da este contraste entre las versiones. Una, la de la MOE, que publica este mapa actualizado de riesgo electoral por violencia, y lo que decía ayer el ministro Benedetti cuando decía: los grupos armados están repelidos por la fuerza pública, y todo esto es más bulla electoral que verdad. Pues un saludo a todos ustedes, Alejandra. Lo primero es decir que vale la pena tener en consideración que la MOE se dedica profesionalmente a encontrar este tipo de riesgos. El señor ministro es un actor político que tiene como ello, y su interés es enviar un mensaje de que en el país todo tiene una tranquilidad. Y eso que nos está diciendo la MOE hay que prestarle mucha atención, Alejandra, porque esos señores que hacen ese trabajo no lo hacen hoy o con un interés político, lo hacen para que el país entero, incluido el ministro, tengan las observaciones y tomen las precauciones para que eso que dice ese informe no sea verdad y no tenga una incidencia real.
en las próximas elecciones, Alejandra. ¿Cuál es el eco que esto a 16 días de ir a las urnas debería generar en el país, en la ciudadanía, en los electores, en el gobierno? ¿Esto a quién beneficia o a quién afecta, Pedro? Pues Alejandra, en principio uno podría pensar que puede ayudar a una tendencia política que es que como no tienen ideología estos señores, María Alejandra, porque acuérdese que los que están ahora haciendo violencia y la multicriminalidad no son agentes políticos, son miembros de bandas criminales. Entonces es muy difícil identificar si quieren apoyar a un bando o al otro. Lo que sí queda claro es que quieren incidir para hacer una presencia territorial, económica, social y en esta oportunidad electoral en el país y mandar un mensaje a quienes están participando de la contienda presidencial, María Alejandra. Pedro, y el electorado en la mitad, ¿no? ¿Cuál es el efecto de eso en el electorado? Pues uno en principio tiende a pensar que cuando existen este tipo de acciones, la mayoría del electorado estaría buscando unas opciones más, digamos, que tengan relación con un discurso de seguridad. Ese, digamos, sería en principio lo que uno pueda mirar. Pero también hay que observar si ellos, como les repito, en su interés criminal quieren favorecer a otras tendencias. Entonces hay que examinar con mucho detenimiento cuál es el interés que no es ideológico, Alejandra, es puramente criminal de estos actores en las diferentes regiones del país. Y aunque su incidencia no pueda cambiar las elecciones, María Camila, porque a veces estos actores están en regiones periféricas, sí deslegitiman con sus acciones mucho del voto y de la democracia en Colombia. Claro. Es Pedro Viveros, analista político de Noticias Caracol y Blue Radio. Pedro, muchísimas gracias. Una feliz tarde. Un saludo, Alejandra, y gracias por la invitación. Gracias a usted. 2:37 p.m. A esta hora entra en nuestro radar las correrías de los candidatos. Iván Cepeda acaba de terminar un acto de campaña en Pasto, en Nariño. Cepeda anunció allí que de llegar a la presidencia pondría en marcha el Plan Pasto para resolver los problemas de la región. Dijo que si es elegido presidente pasaría la mayoría de su tiempo en las regiones y no en la Casa de Nariño. El candidato pidió a sus seguidores que sean testigos electorales de la primera vuelta este 31 de mayo. La próxima vez que regrese a esta ciudad será en mi condición de presidente de la República. Jefe de Estado y líder del segundo gobierno progresista de nuestra historia. Lo haré acompañado de la primera mujer indígena vicepresidenta, que se llama Aida Quintúe. Nos movemos ahora a la derecha porque tras dejar Boyacá, Paloma Valencia se embarcó en su correría por el Valle del Cauca. Su día hoy comenzó encabezando un evento en Plaza Pública en Cartago, en el norte del departamento, donde habló de las medidas de seguridad que va a adoptar para el suroccidente del país si llega a la presidencia de la República. También habló de los cuestionamientos sobre su capacidad para liderar el país. El recorrido de Paloma Valencia también incluye los municipios de Zarzal, Tuluá, Buga y Cali. Y la pregunta no es si Colombia está lista para elegir una mujer presidente. La pregunta es si las mujeres estamos listas para apoyarnos entre nosotras, porque donde llega una, llegamos todas. En casi todas las casas mandan las mujeres. En la única que no manda es en la Casa de Nariño. Déjennos mandar para que vean cómo mandamos de bien. Y las mujeres también fueron protagonistas en una jornada de Abelardo de las Priella en Medellín. Más de 2.100 mujeres participaron en Voces de Tigresas. El evento tenía como propósito la firma de acuerdos programáticos por la niñez, la mujer y la familia. De las Priella estuvo en compañía de su esposa, de su fórmula vicepresidencial y de la esposa de Restrepo. A esta hora el candidato recorre Cali, donde presenta propuestas para los empresarios. Con nosotros, las empresas y los emprendimientos de ustedes van a costar 4 y 5 veces más. Con el heredero de la FARC y del régimen
sus empresas quebrarán y el país se acabará. Con nosotros habrá más seguridad. Con Cepeda mandarán los delincuentes. Nosotros vamos a empoderar a la ciudadanía trabajadora y decente y a la fuerza pública para que haga su trabajo y someta al bandidaje que respalda a Cepeda. Y terminamos hablando del candidato Miguel Uribe Londoño. Denunció amenazas de muerte en contra de Pedro Adán Torres. Es el presidente del Partido Demócrata Colombiano, el partido que avala su candidatura. Fuentes del Partido Demócrata denuncian que la Unidad Nacional de Protección quiere quitarle el actual esquema que tiene el dirigente político y que tampoco han buscado reevaluar el nivel de riesgo de Torres y del candidato Uribe Londoño. Se desconoce de dónde provienen esas amenazas, pero ya hay una denuncia ante la Fiscalía. Presidente Petro, denuncio las amenazas de muerte contra Pedro Adán Torres, presidente del Partido Demócrata Colombiano, quien me avala en mi aspiración a la presidencia de la República. Denuncio también que la Unidad Nacional de Protección quiere quitarle su esquema de seguridad y, por lo tanto, le exijo a usted garantizarle el derecho a la vida a Pedro Adán de forma urgente. A las 7 de la noche, más información en este radar de la política. Por lo pronto, usted tiene más noticias. Nicolás, feliz tarde. Y le tengo datos. Este fin de semana también tenemos debate presidencial aquí en Noticias Caracol. Desde la tarde, 41 minutos. Los movimientos empresariales con los que cierra esta semana los tiene Daliana Garzón de Negocios DITU. Daliana, buenas tardes. En la movida empresarial de Negocios DITU les traigo noticias del Banco de Occidente, del Grupo Energía Bogotá y de SPENG. Comienzo con el Banco de Occidente, que lanza pagos masivos inmediatos empresariales, convirtiéndose en la primera entidad del país en habilitar transferencias corporativas instantáneas hacia cualquier banco. Esta innovación permite que las empresas automaticen y liquiden el pago de sus nóminas y de proveedores de forma fácil, segura y en cuestión de segundos, garantizando una interoperabilidad total. De otro lado, les hablo del Grupo Energía Bogotá y de la firma global Laques, que crean una gigante de transmisión eléctrica en Brasil que se posiciona entre las 5 mayores compañías del sector en esa nación. Esta mega transición da origen a un portafolio de 26 concesiones con presencia en 17 estados brasileños, consolidando con fuerza la expansión internacional del Grupo Energía Bogotá. Y termino con SPENG, la empresa china líder en tecnología y en fabricación de vehículos eléctricos inteligentes, aterriza en Colombia, esto de la mano del grupo Inchcape. La gigante tecnológica llega con 2 de sus modelos, los cuales integran la inteligencia artificial para estacionamiento autónomo o remoto y también para esa conducción semiautónoma, entre otras funciones controladas mediante el celular, aportando así a la competencia de este segmento que registra un crecimiento histórico en nuestro país. Hasta acá la movida empresarial. Nos vemos pronto. Es la 1:50, gracias por continuar con nosotros. El fenómeno del Niño podría llegar al país antes de lo previsto y sería muy fuerte. Así lo está advirtiendo el IDEAM, lo que aumentaría los riesgos de incendios forestales y pocas lluvias. Así se vio el país los primeros días de mayo, en rojo, por las altas temperaturas que se están registrando. Las regiones más afectadas en el momento son la Caribe, la región andina y la Pacífica. Por ejemplo, en Valledupar, por estos días, el termómetro ha registrado hasta 38.4 grados centígrados, 4 grados por encima de su promedio histórico. Con récords de temperatura, nuestras estaciones han registrado máximos históricos, es decir, temperaturas que no habíamos registrado en 30 y en 50 años de monitoreo para esa región del país en un mes de mayo, con anomalías incluso por encima de los 4 grados Celsius. Eso es un escenario bastante complejo que no es lo que se espera en un mayo. Según el IDEAM, desde marzo Colombia está presentando anomalía en el clima, es decir, llovió menos de lo que se esperaba y las fuentes hídricas recibieron menos agua, lo que indicaría un incremento de las probabilidades de la llegada del fenómeno del Niño, que consiste en sequías y ausencia de lluvias. Tenemos una alta certeza científica de que el Niño se va en el segundo semestre. La novedad es que puede ocurrir antes y también de que ya se descarta que sea un niño moderado. En este momento las 2 probabilidades son fuerte y muy fuerte. Nuestras predicciones muestran que los meses más complejos, además de lo que ya estamos viviendo, podría ser la temporada de diciembre y enero. Este panorama aumenta los riesgos de incendios forestales y la disminución del agua disponible.
que tiene que ver entonces con cómo vamos a hacer el óptimo manejo del recurso hídrico en una situación que sabemos que va a generar estrés frente a el acceso, la disponibilidad de este recurso, también una competencia sobre los usos del recurso. El llamado es a que se trabaje de manera conjunta desde el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo con los alcaldes, con los gobernadores, con los alcaldes de los distritos, en fin, también con las asociaciones, con la Federación Colombiana de Departamentos, con Asocapitales, con la Federación Colombiana de Municipios, porque es un problema compartido, pero las decisiones deben ser tomadas con base en la evidencia. El Gobierno Nacional citará para el próximo viernes 22 de mayo un comité con los entes territoriales para evaluar acciones frente a un fenómeno del Niño que puede ser el más agresivo de los últimos 30 años. Mientras tanto, Cartagena enfrenta una creciente crisis por el servicio de agua en medio de la intensa ola de calor que ha disparado el consumo en la ciudad. Aguas de Cartagena confirmó que los cortes rotativos continuarán sin que haya una fecha definida para el fin de esta contingencia. En medio de la ola de calor que azota a la región Caribe, los habitantes de Cartagena se han visto afectados por los cortes en el servicio de agua. Entonces estamos muy preocupados y queremos solicitarle a la empresa de aguas de Cartagena que nos dé un informe detallado de qué es lo que realmente está sucediendo y qué nos espera, porque con estos días tan calurosos, bueno, que se nos sube la presión y nos tenemos que estar bañando 2 y 3 veces al día. Entonces, bueno, es una preocupación muy grande a nivel de toda Cartagena. El incremento en la reproducción de microalgas, el alto consumo de los habitantes y las fallas técnicas en la planta de tratamiento hacen parte de las razones para implementar el racionamiento en barrios y por horarios. Así es, continúa la contingencia que estamos afrontando. Esto debido a que los efectos ya del fenómeno del Niño en la costa se nota que se han adelantado y la ola de calor ha generado un consumo exagerado en toda la capital de Bolívar. La medida contempla interrupciones sectorizadas de lunes a sábado entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, afectando diariamente a más de 50.000 usuarios. Así nos afecta en todos los sentidos porque prácticamente tenemos que recopilar mucha agua. En realidad la situación, la temperatura nos afecta demasiado. Mire cómo estoy sudando apenas recogiendo el agua. La empresa Aguas de Cartagena hizo un llamado al uso racional del agua. Algunos sectores donde no se va a ir el agua están acopiando agua. Aquí hacemos un llamado a la comunidad para que realmente acopien el agua y justo el agua que necesitan para el día siguiente, que es cuando no van a tener el servicio. Mientras crece la preocupación entre los cartageneros por los cortes y las altas temperaturas que enfrenta la ciudad, Aguas de Cartagena insiste en que las medidas son necesarias para evitar un mayor colapso del sistema. Y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales advirtió en las últimas horas que Hidroituango ya puede operar al 100%. Sin embargo, ante el inminente fenómeno del Niño, Hidroituango S.A. pidió suprimir restricciones actuales. Estas son las preguntas que más se repiten por esos días en Antioquia. Yo escuché ayer en un noticiero que estaban diciendo que había que implementar unas estrategias, correcto, para tratar de mitigar ese problema que nos avecina. Colombia se prepara ante la llegada de un fenómeno del Niño extremo y en Antioquia la preocupación crece ante un eventual apagón. Una preocupación muy latente en ese aspecto. Para contrarrestar este fenómeno, la Gobernación le solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales permitir el aumento del nivel del embalse de Hidroituango. Hidroituango puede casi que doblar la capacidad útil del embalse y eso permitiría que para la temporada de sequía que se avecina con el fenómeno del Niño tengamos cómo producir energía eléctrica barata, porque si llegáramos a enfrentar un Niño se triplicaría la tarifa de energía. La propuesta fue bien recibida por Hidroituango S.A. Sin embargo, desde allí advirtieron que esto solamente será posible hacerlo si la ANLA retira las restricciones ambientales. El embalse de Hidroituango, la central hidroeléctrica más grande de Colombia, está hoy al 53% y estamos botando agua por un tema de restricciones ambientales. Si se pudieran suprimir estas restricciones ambientales menores,
por lo menos de carácter temporal, nos permitiría incrementar el embalse de Hidroituango al 100% de su capacidad. Adicionalmente, la central hidroeléctrica aseguró que será importante garantizar el abastecimiento de gas para enfrentar este fenómeno del Niño. Para el encendido de las termoeléctricas es muy importante que se garantice la continuidad del suministro de gas, de combustible y de carbón para que éstas puedan operar en su totalidad, porque allí hay un cuello de botella. La autoridad ambiental se pronunció y por medio de un comunicado dejó claro que Hidroituango sí tiene permiso para operar a máxima capacidad y sin restricciones. Las autoridades hicieron un llamado a todos los proyectos hidroeléctricos para tomar acciones que garanticen la preservación de los ecosistemas mientras se le hace frente a este fenómeno climático. Hablemos ahora de la situación de los embalses en Colombia, que registran un nivel nacional del 64.7%. Recordemos, Catalina, que lo que ha dicho XM es que es para enfrentar el fenómeno del Niño, tiene que estar en un 80% en diciembre. Pero ¿cómo está por regiones? En Antioquia los embalses están en un 81.9%, con Ituango con una capacidad del 102% y Punchiná en un 73%. En la región Caribe el nivel es del 65,9%. La represa principal, que es Urrá, se encuentra en este nivel. En la zona centro los embalses reportan una capacidad del 58.2%. El Quimbo está en un 40% y Prado en un 60%. Vamos a Caldas. El nivel de los embalses llega a 77%, con Amaní en ese mismo porcentaje. Vamos al oriente del país, donde los embalses están en un 41%, el Guavio registra un 52% de su capacidad y Chuza un 34%. Es este el que más preocupa a las autoridades. En el Valle del Cauca el nivel es de 74.6%, con Alto Chicayá en 36,2%, Salvajina en 68,8% y Calima 1 en 93,4%. A propósito de este tema, la principal agencia climática de Estados Unidos elevó las posibilidades de que el fenómeno del Niño llegue antes y sea uno de los más prolongados e intensos en mucho tiempo. Expertos ya hablan de un eventual superniño capaz de generar lluvias extremas, sequías y temperaturas récord en distintas regiones del mundo. Bajo la superficie del Océano Pacífico, los científicos están observando un fenómeno que podría cambiar el clima del planeta en los próximos meses. La NOAA, la principal agencia climática de Estados Unidos, advierte que el fenómeno del Niño podría formarse muy pronto y fortalecerse hasta alcanzar gran intensidad. Algunos modelos indican que el fenómeno, ahora conocido como superniño, incluso podría convertirse en uno de los más intensos hasta ahora. El Niño es importante porque afecta a los patrones meteorológicos locales y lo que implican las condiciones meteorológicas locales es si llueve o no. ¿Cuán intensa es esa lluvia? ¿Si hace calor o frío? ¿O cuán intenso es ese calor o ese frío? Y el efecto de El Niño repercutirá en el clima de muchísimas partes diferentes del mundo. Y es que según el reporte más reciente del Centro de Predicción Climática, existe un 82% de probabilidad de que el fenómeno se desarrolle entre mayo y julio y un 96% de que se mantenga hasta el invierno de 2026 y 2027. Según meteorólogos, eso podría traducirse en más sequías en algunas regiones, lluvias extremas e inundaciones en otras, temperaturas récord y temporadas de incendios forestales más agresivas. El Niño es un patrón del clima global que ocurre cada pocos años. Consiste en un patrón de temperaturas cálidas en la superficie del mar Pacífico Central, el cual se extiende hacia el Pacífico Oriental, en dirección de Sudamérica. Ese patrón de temperaturas cálidas en la superficie marina afecta el clima. En América Latina, los efectos podrían sentirse en los patrones de lluvia, la agricultura y el suministro de agua, mientras que en el Atlántico los expertos advierten que un Niño fuerte también puede alterar el comportamiento de la temporada de huracanes. Aunque la NOAA aclara que todavía existe incertidumbre sobre la fuerza final del fenómeno, los nuevos modelos climáticos ya están generando preocupación por sus posibles efectos globales. A esta hora las autoridades investigan el volcamiento de una ruta escolar en Lourdes, norte de Santander, que dejó 19 menores heridos. 3 de ellos fueron remitidos a Cúcuta por la gravedad de sus heridas. Además, se anunciaron mayores controles al transporte escolar.
Así quedó registrada por una cámara de seguridad la tragedia. 30 niños iban a bordo de este vehículo escolar que se volcó cuando cubría una ruta para llevar a los pequeños a sus casas. La manguera que se estalló Se quedó al parecer sin frenos. Desde este punto parten las investigaciones de las autoridades. El hecho ocurrió a 100 metros del casco urbano cuando un bus de la empresa Transporte por Colombia cubría la ruta hacia la vereda La Alianza. No, por parte de la alcaldía contratamos una empresa prestadora del servicio. Esta empresa pues es donde contrata pues los vehículos para el transporte escolar, el cual pues se le realizan todas los requerimientos, el tema de póliza de seguro. Testigos aseguran que algo sonó debajo del vehículo y que el conductor intentó hacer una maniobra antes de perder el control en un reductor de velocidad. Algunos de los niños fueron transportados hacia el puesto de salud en Lourdes, de igual manera en las ambulancias transportados hacia el Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Gramalote, y algunos niños de gravedad que fueron trasladados hacia la ciudad de Cúcuta. 3 menores fueron remitidos a centros médicos de Cúcuta por trauma craneoencefálico moderado. 2 de ellos están en la Clínica Médica Duarte, donde un joven sigue a la espera de una cirugía. Otros pacientes continúan en observación en el hospital de Gramalote. Y hacerle un llamado a los alcaldes para que también tengan en cuenta esa contratación que hacen directamente con este servicio y que podamos mirar que todo esté correcto. Durante la emergencia fueron necesarias 7 ambulancias, ya que el municipio solo cuenta con un puesto de salud. Las autoridades anunciaron mayores controles y supervisión a las rutas escolares tras esta emergencia. A esta hora en noticia, la intensa ola de calor que termina afectando al departamento del Magdalena. En ciudades como Santa Marta se vienen registrando temperaturas de hasta 37 grados centígrados, con sensación térmica de superiores a los 40 grados centígrados. La población ya viene siendo afectada por los famosos golpes de calor. En las últimas horas, un grupo de jóvenes estudiantes de bachillerato de un colegio en Pescadito tuvieron que ser atendidas médicamente en un centro clínico al presentar debilidad muscular, así como también mareos producto de las altas temperaturas. Las autoridades piden evitar el sol de mediodía e hidratarse bien.